Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma, 38-39. Les damos la bienvenida a estos diálogos sobre el Libro de Mormón. Hoy vamos a hablar sobre algunas ideas que encontramos en Alma, capítulos 38 y 39. Soy Víctor L. Ladlow, profesor de Escrituras Antiguas en View, y hoy me complace tener aquí a tres colegas. Stan Johnson, que está a mi izquierda, junto a él está Terry Ball, y junto a él, otro Terry Zink. Nos complace estar aquí para hablar acerca de algunos capítulos. Stan, ¿podría usted instruirnos un poco? ¿Cuál es el contexto de los capítulos que vamos a tratar hoy? Ahora tenemos a los últimos dos hijos de Alma. Shiblon, su segundo hijo, a quien, en mi humilde opinión, le dio buenas instrucciones en cuanto a la obra misional. Parece ser que le habló de lo mucho que él sufrió mientras sirvió entre los soramitas. Le dio buenos consejos sobre cómo predicar el Evangelio, los cuales, como dijo Nephi, podemos aplicar a nuestras vidas. Instrucciones como, sé valiente, mas no altivo. Luego, en Alma 39, le habló a su otro hijo, el menor, a quien conocemos como Coriantón, a quien le dio más instrucciones. Finalizamos con varios capítulos que vale la pena. Caramba, y finalizaremos con el 39, aunque en realidad él continúa exhortándolos hasta el capítulo 42, y por una buena razón. Fue un joven con dificultades. Él tuvo algunos problemas. Alma nos hablará al respecto. Pienso que es un capítulo maravilloso para cualquier persona. Madres, padres, hijas, hijos. Nos ayuda a entender cómo tratar la moralidad con asuntos que tienen que ver con... Ustedes saben, vivimos en un mundo muy malvado. Si no sabían eso, permítanme ser el primero en explicárselo, y creo que este capítulo nos ayuda realmente a saber cómo hacer frente a este tipo de tentaciones. Bien, solo para complementar lo que usted dijo, Elamán era el hijo mayor. Él salió del primer plano. Él iba a ser el profeta. Él era quien iba a estar en la posición de liderazgo. Este Shiblon era más como la mayoría de nosotros. Probablemente vemos nuestro papel en la iglesia. Somos como los calmados, silenciosos detrás de las escenas. Él no tenía el síndrome del hijo del medio. No parecía tenerlo. No parecía rebelde ni nada. Siempre pensé que él habría sido un buen secretario de barrio. Él estaba tan contento de trabajar detrás de escena y hacer las cosas tan bien. Bueno, él también habría sido un gran consejero. Sí. Era como algunos de esos hermanos experimentados que están entre los 12, quienes son buenos trabajadores y no desean acaparar la atención del público, y aún así cumplen con su trabajo. Creo que es un perfecto ejemplo de lo que la iglesia necesita. Tenemos maravillosos líderes. Debemos asegurarnos de que también tengamos muchos buenos seguidores, y pienso que Shiblon era un buen seguidor. Él conocía su trabajo y lo hacía. No sentía que tenía que tomar el puesto de Helamán, pero era justo, era firme como una roca, y debemos amarlo por eso. Y estoy seguro de que Alma sentía por él lo mismo que nosotros. Seguro lo amaba tanto como a su hijo mayor, Helamán. Tampoco era Sí, holgazán. así es. Si miramos el versículo 4, notamos por lo que él pasó. Dice, porque sé que estuviste atado, sí, y también sé que fuiste apedreado por motivo de la palabra. Él pasó por muchas cosas. Ellos no ataban a personas que no estaban haciendo la obra. Correcto. Sí. Debemos generar alguna animosidad en la predicación de la palabra para hacer que eso suceda. Ahora, anteriormente, cuando Alma enseñaba a Elamán, contó su propia historia de conversión y cómo él se volvió a Cristo. Y asumo que ese fue el mensaje que encontramos en el capítulo 36. Probablemente fue compartido no solo con los miembros de su familia, sino también con otros, por supuesto. Pero él hizo una breve reseña aquí.
cuenta su historia muy brevemente, como en el versículo 7, cómo ese ángel vino a él para parar esa obra de destrucción que él había estado haciendo y cómo lo afectó el encuentro con el ángel. Y luego, ese amargo dolor y angustia que tuvo por 3 días y 3 noches. Stan, ¿podría leer la última parte del versículo 8? Porque este es el mismo gran mensaje que él pronunció para Elamán. Ocurrió que durante 3 días y 3 noches me vi en el más amargo dolor y angustia de alma. Y no fue sino hasta que imploré misericordia al Señor Jesucristo que recibí la remisión de mis pecados. Pero he aquí, clamé a Él y hallé la paz para mi alma. Y saben, para mí, nuevamente, es asombroso ver en el libro de Mormón que cada vez que hablamos acerca de la caída, y en este caso, su situación particular, luego viene la expiación, y luego veían que podían implorar misericordia. Tenían que hacerlo. Hay ciertas cosas que hacemos para poder permitirnos sacar el máximo provecho de la expiación, pero imploramos misericordia y luego sentimos paz en nuestra alma. Y luego en el versículo 9, él lo resume. Él dice, mira, esto es lo que he aprendido. Él dijo, quiero que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de él. En otras palabras, él tuvo esta gran experiencia de vida y la compartió con Elamán, y luego lo resumió y dio el núcleo de la verdad. Tienes que volverte a Cristo así como yo lo hice. Y asumimos que sabemos que Shiblón estaba siguiendo los pasos de su padre. Y llegó el momento en que él también dirigió su vida a Cristo. Así que esa es la sabiduría de la vida Sí. terrenal. Aprender que no hay otro camino para ser salvos sino a través de Cristo. No necesitamos un doctorado para eso, pero lo aprendemos en la universidad de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos estamos comportando como hijos de Dios? Y no podemos hacerlo nosotros mismos. Es interesante si pensamos en un patrón como Ley y el sueño. Él se dio cuenta que estaba en un desierto lúgubre y sombrío. Él estaba en una situación caída, una situación muy difícil. Y luego él imploró misericordia y reconoció el árbol, el cual era Cristo, Y su amor. y vio la expiación, y luego sintió gozo. Y eso continúa aquí en este patrón. Ellos se dieron cuenta que habían caído, imploraron misericordia, reconocieron a Cristo y sintieron gozo y la paz. También resalta el hecho de que después de que tenemos ese gozo, ahí no termina todo. Nuestra salvación no es un evento, es un proceso. Y una vez que estamos en ese camino, que hemos experimentado ese gozo, hay cosas que necesitamos hacer de ahí en adelante para permanecer allí. Versículos 10, 12 y en adelante. Si yo fuera presidente de misión, usaría esto con los misioneros. Así es como se enseña. Miremos algunas cosas grandiosas. Versículo 10 dice, continúa enseñando, sé diligente, sé moderado en todas las cosas. Versículo 11 dice, procura no ensalzarte en el orgullo, no te jactes de tu propia sabiduría, ni de tu mucha fuerza. Versículo 12 dice, usa valentía, mas no altivez. Aquí tenemos cierto balance. Debemos ser moderados, afables, pero por otra parte debemos ser valientes y audaces. Y luego esta frase provocativa que dice, refrena todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Ese balance. Debemos tener uno para poder tener otro. Él hizo una distinción entre pasión pura y amor. El amor, la pasión es parte del amor, pero no lo es todo. Debemos controlar esas pasiones para que el amor aumente. Él no dijo mata las pasiones, él dijo contrólalas. Puede ser que Coriantón estaba escuchando a escondidas y por eso mencionó eso. Por su bien. Yo solía usar eso como presidente de estaca cuando relevaba misioneros. Continúa enseñando. Y les decía, miren, ustedes pueden estar relevados formalmente de su misión de tiempo completo, pero como el elder Bernard señaló, es parte de las responsabilidades de nuestro sacerdocio de Melquisedec, parte de nuestro convenio y juramento, el que continuemos enseñando. Siempre seremos misioneros.
Aunque no es un llamamiento formal, indirectamente lo hacemos todo el tiempo con la familia, amigos, colegas, vecinos. Realmente es parte del convenio y cada miembro es un misionero. Y Alma lo ilustró aquí al enseñarle a sus propios hijos. Él les resaltó la importancia de la enseñanza. Bueno, estos fueron buenos consejos. Él había estado involucrado con los soramitas y había sido algo calmado detrás de escena. Pero aparentemente, haciendo una buena obra, había sufrido y había sido objeto de persecuciones. ¿Qué sabemos acerca de la vida de Shiblón después de todo esto? Hablaremos de Coriantón y él será el centro de atención por un tiempo. Y luego volveremos a Elamán y todos los eventos que suceden hasta el final del libro de Alma. Pero, ¿qué más sabemos de Shiblón? Bien, justo al final del libro de Alma, notamos que él recibió custodia de las planchas y las otras reliquias sagradas, y así por cierto tiempo. Él realmente queda encargado de la iglesia en ese tiempo. Estas planchas le son confiadas a Helamán por su hermano, y luego Helamán las retorna a su hijo del mismo modo. Entonces la conservación de los registros había pasado de padre a hijo, pero allí hubo un cambio a hermano, De regreso al sobrino. y luego de regreso al hijo del otro. Obviamente él siguió el consejo, fue firme hasta el final. Muy bien, cambiemos a ese no tan agradable dilema que Alma padre tuvo con su tercer hijo. Este hijo que fue llamado Coriantón. Coriantón había hecho cosas muy graves. Debe ser la pesadilla de todo padre, tener que abordar un hijo con este tipo de problemas. Sí, de hecho aquí se resalta. Es uno de los pecados más serios. El tercero después de negar el Espíritu Santo y cometer homicidio. Y es el pecado de la inmoralidad. Para mí es interesante ver cómo estos tres pecados tienen que ver con la santidad de la vida. El negar el Espíritu Santo es asesinar el Espíritu. Es decir, es destruir la vida espiritual de un individuo con absoluta blasfemia. El homicidio, por supuesto, es quitar la vida. En vez de dejar que Dios decida cuándo y cómo debe terminar nuestra vida, la tomamos en nuestras manos. Y por supuesto, el adulterio es interferir con el proceso de comienzo de la vida. Me parece a mí que el Padre Celestial desearía que todos sus hijos espirituales vengan a esta tierra en un ambiente familiar, firme y amoroso. Y ese pecado de la transgresión sexual interfiere con eso, o mal encamina algunas de estas poderosas pasiones de las que hemos hablado antes en medios egoístas, en vez de propósitos nobles. Es interesante. Pensamos en estos tres pecados y vemos que este es el que está dominando al mundo hoy. Pienso que la mayoría de los miembros de la Iglesia no van a estar en una posición en la que necesiten preocuparse acerca del negar el Espíritu Santo. Y también esperaríamos que la mayoría de los miembros de la Iglesia nunca asesinen a nadie. Pero de los tres pienso que este es el que probablemente afectará la vida de más personas que cualquiera de los otros dos. Y aquí vemos que la vida de Coriantón estaba afectada por este. Aunque este es el número 3 en gravedad, probablemente es el número 1 en lo que concierne a nosotros, miembros de la Iglesia. Se transgrede la ley. El presidente Ezra Taft Benson vino a View y dio un gran discurso sobre él. Dijo, este es un trabalenguas, pero él dijo que es mejor prepararnos y prevenir que reparar y arrepentirse. El presidente Kimball dijo, la prevención es mucho mejor que la retención. Aquí aparece la idea de que sería maravilloso si podemos prevenir este pecado. Y aquí hay grandes consejos en cuanto a cómo hacerlo, cómo lograrlo. Así que, en otras palabras, deberíamos seguir las iniciales de algunos anillos que muchos usan. HLJ. Haz lo justo.
hacer lo justo. Eso es. Pero ocasionalmente nosotros, HLI, hacemos lo indebido. Y de hecho, aquí nos dan un poco de información histórica concerniente a esto. Saben, me pregunto cuán conocida sería Isabel si estuviéramos hablando de la sociedad de hoy. ¿Cómo es que la llamaban? ¿Una ramera? Entonces, ella era evidentemente bastante conocida, por las razones que sean. Y en el versículo 4 dice, sí, ella conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. El que otros lo hagan no nos justifica. Y podríamos usar eso porque ella estaba en la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas. Entonces podríamos usar esta pequeña analogía y decir que se acerquen a Sirón. Manténganse lejos de Sirón y de las fronteras de los lamanitas, y pienso que nos metemos en problemas cuando comenzamos a coquetearle a la tentación. Nos acercamos tanto como podemos en nuestro pensamiento y luego estamos en problemas. Uno de los más grandes retos que tenemos en esta dispensación es enseñar moralidad a nuestra juventud, porque Satanás está trabajando duro enseñándoles la inmoralidad. Aquí vemos algunos principios maravillosos de cómo enseñar moralidad, ejemplificados por Alma. Por ejemplo, comenzando con los primeros 2 versículos que dicen, Hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque, he aquí, ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? A los niños les encanta cuando les hablamos así. ¿Pero vieron lo que él hizo? Él trató a Coriantón de manera diferente a como lo hizo con Shiblón y Gelamán, porque él era diferente. Si vamos a enseñar acerca de la moralidad, tenemos que adaptar las enseñanzas a las necesidades del estudiante. No les enseñamos a todos lo mismo. A veces nuestros hijos dicen, ¿por qué lo tratas a él diferente? Porque son diferentes. Yo siempre digo, porque los amo más que a ti. Y ellos dicen, no, no vale. Y luego se los explico. Pero vemos otros principios. Noten que en el versículo 6, él enseñó la gravedad del pecado. Sí. Cuando enseñamos sobre inmoralidad, tenemos que enseñar la gravedad del pecado. En el versículo 8, él enseñó la responsabilidad. No podemos pecar sin ser responsables por lo que hacemos. Notemos cuán abierto era él. Y luego le enseñó sobre el arrepentimiento, y lo hace de una manera hermosa. Realmente. Bueno, él también le dijo, esto no solo te afecta a ti, hijo mío. Sí. Lo que hiciste fue grave. Un problema serio en lo que respecta a la obra misional. Nos has complicado la vida a mí y a otros a medida que enseñamos a estas personas, porque han visto tu mal ejemplo. Y decían algo como, bueno, si el hijo de Alma está haciendo esto, no tengo que escucharlo. Bueno, pienso... En el versículo 10, Continúa. él le mandó consultar a las personas correctas. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Ellos deben ir a las personas correctas en busca de consejos. Y luego lo formuló todo comenzando al final de este capítulo y continuando con los próximos 3. Él explicó cómo la moralidad encaja en el plan de salvación. Si enseñamos moralidad como una buena idea o como simple ética, nuestros jóvenes no tendrán la fe que necesitan para resistir la tentación cuando ésta venga. Pero cuando entienden el papel de la moralidad y el uso apropiado del sagrado poder de crear vida y su contexto en el Evangelio restaurado en su plenitud, entonces podrán tener la voluntad de permanecer fieles. Yo iba a hablar acerca de ser un mal ejemplo o de dar un buen ejemplo. A menudo no nos damos cuenta de que las personas nos están mirando. Probablemente esta es una historia apócrifa, pero es una buena historia de todos modos. Hubo un líder de la iglesia, creo que era una autoridad general, por eso es que creo que sea apócrifa. Él estuvo de visita en una conferencia de estaca y estaba sentado en el estrado y notó que todos los diáconos que estaban en la primera fila tenían las piernas cruzadas de la misma forma. Y le pareció algo inusual. Y luego, más adelante, durante la reunión, los miró nuevamente y todavía tenían las piernas cruzadas de la misma manera. Luego notó que cruzaban y descruzaban sus piernas al mismo tiempo. Después se dio cuenta de que ellos lo estaban siguiendo a él. Cada vez que él cruzaba sus piernas, todos ellos cruzaban sus piernas de la misma manera.
El punto es que con frecuencia no estamos conscientes de que hay personas mirándonos. Y algunas veces nosotros somos la única enseñanza o contacto que alguien jamás tenga con la iglesia o con Jesucristo. Precisamos dar un buen ejemplo y no cometer errores. En este caso, Coriantón hizo algo terrible que probablemente afectó la vida de cientos de personas quienes no aceptaron la verdad porque se dieron cuenta de que él había hecho algo malo. Sí, y es devastador dentro de la iglesia y en el reino cuando algo como esto sucede. Y también lo es entre los foráneos. En una comunidad que tuvimos en el campo misional que yo presidí en Alemania, tuvimos una situación donde una rama desarrolló dos grandes facciones, las cuales se trataban muy mal, lo que no solo debilitó la rama, sino también la obra misional por años, porque toda la comunidad recordaba cómo los mormones peleaban entre ellos, vivían peleándose. Y así, en vez de tener este ambiente amoroso, por el cual esa rama había sido conocida antes, se les recordó por este mal ejemplo. Y algunas veces, desafortunadamente, recordamos más tiempo un mal ejemplo que un buen ejemplo. Es cierto. Saben, en los versículos 12 y 13, me gusta la idea cuando dice, sabes, pudiste haberme escuchado, o pudiste haber escuchado a tu hermano, pudiste haber dado cuenta de cuán grave es esto, lo cual lo habría ayudado a él a prevenir el pecado. Pudiste no haber hecho esto. Pero el hecho es que en el versículo 7, él dijo, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan grande delito. Sin embargo, estás en este estado. Y nuevamente me encanta esto del libro. En el versículo 12 nos da esperanza. Y ya tuviste este problema. ¿Qué necesitamos hacer? Bien, el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en este temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades. Abandona tus pecados. Y en el versículo 13 dice, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que has cometido. Así que confiesa y abandona tus pecados. Él hace posible que este joven se arrepienta. Aprecio mucho ese ejemplo. Pienso que a veces enseñamos tan bien acerca del arrepentimiento que las personas tienen la idea de que es algo fácil. Piensan, siempre podré arrepentirme después. Algunas personas quieren ecualizar el arrepentimiento con el mero paso del tiempo o dejando de hacer lo que está mal, pero él le enseñó muy a fondo aquí. Él enseñó lo que usted señaló también, que debemos abstenernos de nuestras iniquidades. Versículo 12. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que reconocer que hemos hecho algo malo e ir a las personas que ofendimos. Eso lo veo como hacer restitución. Vemos todos los pasos del arrepentimiento aquí. No olvidó cosas en el proceso. Y le dio a su hijo una esperanza, algo como, ahora hijo, esto es lo que necesitas hacer. Y lo que sabemos de Corantión es que más tarde él termina siendo un buen muchacho. Parece que cambió para bien. Sí. El mensaje fue, hijo, lo único que es más insensato que pecar es rehusarse a Es arrepentirse, correcto. y eso es mucho más insensato. Así es. Y luego en el versículo 16 dice que a medida que le enseñaba que debemos venir y escuchar sus palabras, cuando él va, todos sabemos que, como dice en el versículo 17, no es un alma tan preciosa para Dios ahora. Nos da tal esperanza. Y como él lo diría, hijo, aún te amo. Estoy seguro que Dios aún te ama. No es demasiado tarde. Todavía puedes cambiar y nos regocijaremos a medida que cambies tu vida. Me has traído tristezas y has hecho algo terrible, pero todavía puede ser rectificado. Sí, creo que de estos capítulos aprendemos acerca del gran padre que Alma fue. Él habló a sus 3 hijos. Él sabía que eran diferentes. Les enseñó en forma diferente. Les enseñó el Evangelio. Conocía a sus hijos casi mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos.
Sabía lo que tenía que hacer para llegar a ellos, y su consejo fue sabio en toda instancia. Siempre estuvo centrado en Cristo. Esto es un perfecto ejemplo de lo que debemos ser como padres con nuestros hijos, asegurarnos de que los amamos, de esperar cosas de ellos, y si cometen errores, asegurémonos de que ellos entiendan cómo encontrar el camino de regreso. Y creo que Alma fue subestimado como padre. Pienso que en estos capítulos podemos ver cuán sabio era. Sí. De hecho, yo uso a estos 3 hijos algunas veces cuando conduzco el servicio de la Pascua israelita. Se habla de diferentes hijos, los cuales deben ser enseñados en diferentes niveles, así como usted lo mencionó. Y tenemos al hijo sabio, a quien se le dan detalles e instrucciones, y eso fue lo que él hizo con Elamán. Y hay algunos que sencillamente están ahí, a quienes les habla sinceramente. Y también tenemos al hijo rebelde. El hijo que requería muchos cuidados. Y por supuesto, Alma pudo relacionar esto al conocer su propio pasado. Algo como, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto? Y saben, en el contexto de la Pascua, el padre le dice a su hijo, bueno, escucha, si hubiera sido así en Egipto, no habrías merecido ser liberado. De manera que Alma tuvo que ser un poco más severo con este hijo. Y en los próximos capítulos veremos unas profundas y hermosas enseñanzas para ayudarle a tener un fundamento en el Evangelio y un buen sostén para realmente cambiar su vida y mejorarla, la cual, como usted indicó, sabemos que cambió. Y sabemos que podemos hacerlo mejor con cada uno de nuestros hijos para ayudarlos, y a aquellos con quienes trabajamos en nuestros diferentes llamamientos en la iglesia y otras asociaciones, de manera que tuvimos buenos ejemplos en estos capítulos. Gracias.